No, ya vamos a empezar y que vayan a bajar porque el evento estaba programado para la 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan el día de hoy, sábado. Sí, quiero darle las gracias por acompañarnos, a aquellos compañeros que nos hacen favor de acompañarnos en línea, los que están aquí presentes de diferentes grados, maestría, doctorados, a los amigos, a la familia, a los directivos y como siempre lo he dicho, a todo aquel amante del derecho. Es un placer estar aquí en la presentación de tus obras. Pues gracias por acompañarnos en esta su casa, la Facultad Judicial de Derecho Tributario, para efecto de presentar esta reimpresión. Iba a decir una novedad, pero me di cuenta que es una reimpresión y ahorita lo vamos comentando. Segunda edición, titulada Defensa Fiscal Estratégica versus Presunción de Operaciones Inexistentes. Y como bien lo dijo mi amigo Raúl, es su segunda edición. Bien, previo a realizar la presentación correspondiente y dada la magnitud del evento académico que llevamos a cabo el día de hoy y en virtud de la envergadura del personaje, del autor que nos acompaña, es importante mencionar, como siempre lo he dicho en tus eventos, algunos artículos del Código Fiscal de la Federación, porque la competencia en ambos lados está tremenda, ¿verdad? De acuerdo al artículo 89, todos son del Código Fiscal, aquí no se asesora, no se aconseja, ¿sí? No se presta servicio alguno. En consecuencia, es importante mencionar que las opiniones y comentarios que se analizan y que se vierten en la presente aula pueden ser contrarios a la interpretación o criterios dados a conocer por las autoridades fiscales. ¿Sí? Asimismo, de acuerdo al artículo 127, es importante mencionar que en este caso, el día de hoy, a esta hora, pues no somos asesores fiscales, ¿verdad? Estamos en nuestra faceta de académicos y tu caso de escritor, de autor. No somos asesores fiscales, no hay esquemas reportables, ni generalizados, ni personalizados. En consecuencia, no hay propuestas, no hay asesorías o recomendación alguna. Lo que aquí se vaya a comentar queda en un ejercicio meramente académico, ¿sí? Recordemos que no se considera un esquema reportable la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Es importante mencionarlo porque como ustedes lo van a ver a lo largo de esta presentación, pues el doctor Juan Raúl nos habla de defensa fiscal para EDOS y para EFOS, y ya me estoy adelantando, ¿verdad? Bien, en ese orden de ideas, ¿sí? Vamos a presentar, vamos a analizar, vamos a escudriñar y vamos a comentar, ¿sí? Esta joyita tributaria que tienen a la vista. Como dije, se intitula Defensa Fiscal Estratégica versus Presunción de Operaciones Inexistentes. Bien, es que pues ya sabes que nosotros como profesionistas a todos le damos existencia. Llega Hacienda con sus facultades de comprobación y nos dice pues cuál existencia, ¿verdad? La costumbre, perdón. En ese entendido me presento, la mayoría de ustedes ya me conocen, soy su servidor, el doctor Pedro Larios, y en esta ocasión, ¿verdad?, que no es la excepción en tus eventos, me toca moderar el mismo. En ese sentido, agradezco a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por abrirnos como siempre sus puertas y difundir estos grandes eventos en materia fiscal o tributaria. En ese orden de ideas, agradecemos a sus directivos, la maestra María Luisa Larios, a quien tengo el honor, ¿verdad?, de que es mi mamita hermosa, como yo le llamo, y a mi hermano, el doctor Manuel Larios, por coadyuvar en el desarrollo y conocimiento y contribuir a la cultura tributaria. Asimismo, le doy la bienvenida al protagonista de la obra en comento, mi estimado amigo y doctor Juan Raúl López Villa. Bienvenido, amigo,
En ese mismo sentido, les saludo y les doy la bienvenida a nuestros dos catedráticos que nos acompañan de aquí de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, excelentes catedráticos, la maestra Edith Núñez Cerda y el maestro Víctor Montes de Oca Navarrete. Bien, les comento la temática que ya se la saben, ¿verdad? Prácticamente la temática es la siguiente. Hago unas preguntas a mi estimado amigo y doctor Juan Raúl López Villa. Acto seguido paso la palabra a nuestros invitados catedráticos para efecto de que externen sus consideraciones respecto de la obra segunda edición que estamos presentando en este momento, y posteriormente van a formular dos preguntas. Ojalá y sean más, pero quiero que nuestro público que nos hace favor de acompañarnos, esta vez participen. Así que ahí te encargo a mi amigo que estás por allá, que participe tu grupo, si no, reprobados, ya está dicho por la dirección ahora sí, ¿verdad? Bien, voy a presentar al doctor Juan Raúl, pero quiero hacer una variante en esta ocasión. Sí, porque siempre es lo mismo, y cuando mi amigo me dijo, tengo una nueva obra, le digo, pues ¿cómo le haces, amigo? ¿No? Ya investigué y ya tengo la evidencia de cómo se concentra y cómo se relaja aquí mi amigo. Anoche lo descubrí, pero ya les tocará a todos y cada uno de ustedes descubrir lo que su servidor descubrió. Pues no está con la mente ni con las manos quietas, escribe muchísimo, y dije, ¿qué variante le doy a esta presentación? Si todos ustedes ya lo conocen al igual que su servidor. Entonces quise aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechando que mi amigo es partícipe de esa situación, maneja mucho el chatbot de GPT, le gusta mucho trabajar con la inteligencia artificial, es muy asiduo en eso, y pues ahora sí que te refrité un poquito, si me lo permites. Sí, y voy a mostrar una breve semblanza de mi amigo a través de una canción. Escúchala, espero que te guste. No fue una canción hecha por tu servidor, no vaya a decir tu esposa que ya me enamoré de ti, ¿verdad? Pero venga, adelante. No, súbele. Bueno, y reiníciala, por favor. Y súbele todo. En temas fiscales es su ten. 20 años lleva ya, se tiembla cuando empieza a hablar. Defensa fiscal es su poder, con su experiencia va a vencer. Tributaria es su sol, es su voz, encuentra el control. Raúl López Villa, su fuerza real, en temas de impuestos siempre excepcional. El SAT tiembla, no puede escapar cuando él empieza a argumentar. El conocimiento es su baluarte, mente aguda nunca aparte, cada cifra analiza bien. Raúl López Villa no tiene fin, en cada charla muestra saber, con su experiencia nos hace entender. Tributarios lo escucharán, es su sentencia que siempre ganarán. Raúl López Villa, su fuerza es real, en temas de impuestos siempre excepcional. El SAT tiembla, no puede escapar cuando él empieza a argumentar. Su fuerza es real, en temas de impuestos siempre excepcional. El SAT tiembla, no puede escapar cuando él empieza a argumentar.
Pues espero te haya gustado, amigo, y les haya gustado a ustedes también. Esa canción dice la pura verdad, la pura realidad. Ahora bien, no quise quedarme ahí. Pude echarme un clavado, si me lo permites, lo coloquial, en tus libros y ver cuál es tu carrera profesional y académica. Sin embargo, pues quise aprovechar esta nueva herramienta también de inteligencia artificial que tenemos en WhatsApp. Para algunos WhatsApp. Para mí WhatsApp porque es una aplicación y lo dejamos ahí, ¿verdad? Aparece Meta IA. ¿Sí? A este chatbot le pueden hacer preguntas, puede describir autores como lo hizo en el caso de mi amigo y puede hacer videos. Entonces le pregunté quién es Raúl López Villa y vamos a ver qué nos contestó la aplicación Meta de WhatsApp. Raúl López Villa es un experto y ponente en temas fiscales, con amplia experiencia en el campo de la tributación y la planeación fiscal. A continuación, te presento una posible descripción basada en su perfil como ponente. Raúl López Villa es reconocido especialista en Derecho Fiscal con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha desarrollado una carrera destacada como asesor fiscal, abogado y consultor, trabajando con clientes de diversos sectores y tamaños. Como ponente, el doctor Raúl López Villa es conocido por sus presentaciones claras, concisas y llenas de contenido práctico. Ha participado en numerosos eventos, conferencias y seminarios sobre temas tributarios, compartiendo su conocimiento y experiencia con profesionales y empresarios. Sus áreas de especialización incluyen la planeación fiscal y tributaria, impuestos directos e indirectos, derecho tributario y contencioso, optimización fiscal y reducción de costos, actualizaciones y reformas fiscales. Vaya que si te conoce este chatbot. Raúl López Villa es autor de varios artículos y publicaciones sobre temas fiscales y ya ha sido invitado como experto en medios de comunicación y programas de radio y televisión. Su enfoque como ponente se centra en proporcionar herramientas prácticas y soluciones efectivas para ayudar a los asistentes a navegar en el complejo mundo de la tributación y la planificación fiscal. Un aplauso para mi estimado y querido amigo el doctor López Villa. Lo que sí le reclamo al chatbot es que le faltó decir que eres catedrático de nuestra honorable Facultad Judicial de Derecho Tributario, caramba, y créame que eso es lo primero que checo en la presentación, en la edición de sus libros, a ver si nos referenció. Bien, maestra, bienvenida, maestro Víctor Montes de Oca, bienvenido, vamos a dar inicio ahora sí. Sí, ahora sí vamos a presentar este libro, como dije, Defensa Fiscal Estratégica. Vean, Defensa Fiscal Estratégica. Les adelanto un poquito, no se queda en meras cuestiones de legalidad, revisé el índice, ataca la inconstitucionalidad o comentas la inconstitucionalidad, habla sobre el principio de proporcionalidad, ¿sí? Entonces es un libro muy interesante con técnicas modernas y novedosas que estamos utilizando en la práctica. Este libro es segunda edición, es su segunda edición, es Defensa Fiscal Estratégica versus 69B, si me lo permites. Estamos en un foro netamente técnico que conoce de lo que estamos hablando y versus 69B que tantos problemas nos ha dado. Y fíjate, ahorita te lo voy a preguntar cuál fue la secuencia de tu libro, porque la primera edición fue en 2020, pero 18, ok, ahorita la revisamos, sí, en 2018, para eso estás aquí, para que nos aclares y nos precises. Bien, se los recomiendo, son 377 páginas, compañeros, que se van a perder en 5 capítulos. No es porque sea mi amigo, pero perfectamente desarrollados. Traen una lógica que me gustó.
Me gustó la lógica y la voy a comentar. Primer capítulo habla sobre la presunción de estas operaciones inexistentes por parte del SAT. Y se hacen la interrogante y voto la pregunta aquí en el foro y lo que nos hacen favor de escucharnos en línea. ¿Como facultad de comprobación o como facultad de gestión? Ahí está la interrogante. Claro, tú la resuelves, pero yo no la voy a mencionar, ni quiero que la menciones para que compren el libro. Bien, establece, lo cual me gustó muchísimo, establece 7 causales para la presunción del procedimiento administrativo que se lleva en el 69B, pero lo vincula con el 17H bis, ¿sí? Es decir, me refiero a la restricción temporal de este certificado de sello digital. O sea, como pueden ver, de entrada son cuestiones que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y desde hace 4 años y todavía no podemos salir contadores y abogados de estos dilemas con el SAT cuando nos restringen de manera temporal estos certificados. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y si ingresamos el procedimiento, la aclaración de los 3 días y no lo activan, ¿qué procede? Bien, pues compren el libro, ahí está en la salida y el compañero y amigo doctor establece 7 causales, o sea que hay un estudio a profundidad, ¿sí? Este último tópico, por eso les decía de la lógica del mismo, este último punto da apertura al capítulo 2, porque en el capítulo 2 habla sobre aspectos de legalidad y constitucionalidad, como les había mencionado, sobre esta restricción temporal de certificados de sellos digitales, conocido por su acrónimo CSD, que luego no sabemos qué es CSD, ¿sí? Felicidades por esa situación. Sigue profundizando en el tema de manera muy específica el doctor Raúl y empieza a hacer referencia a los famosos EFOS, que pensamos que se iban a acabar con la reforma penal fiscal, ¿verdad? Y nada, yo recuerdo, amigo, que en el despacho ya llegaban familias enteras que eran EFOS, y ya, a ver, ¿qué factura quieres? ¿Por cuánto la quieres? ¿Qué porcentaje quieres? ¿No? Y ya te ibas, consultabas al papá, al mamá, al tío, y el hijo, el más chavo, era el que te daba el porcentaje más barato. ¿Hasta dónde llegamos, verdad? Cuando fue un deporte, decíamos inicialmente, de contadores y abogados, ¿verdad? Pues recordemos a ese despacho Álvarez Pú, ¿no? Álvarez Pú, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahora, también habla de los CEDOS, lo cual es importante, no los soslayas, no lo dejas a un lado, eso me gustó muchísimo y da apertura al capítulo 3, y en el capítulo 3 habla sobre la defensa legal, sobre esta defensa legal que se tiene que realizar sobre el procedimiento administrativo. En el capítulo 3 habla sobre la defensa legal a EFOS y en el capítulo 4 sobre la defensa legal a los EDOS, es correcto, a los famosos EDOS. Recordamos EFOS, si gustas decirles, amigo, EFOS, sí, ¿quiénes son los EFOS y quiénes son los EDOS? Nada más, por favor. Bueno, los EDOS se le ha acuñado el nombre de los EFOS a las empresas que facturan operaciones simuladas, aunque el Código Fiscal no lo señala como tal, es una acuñación que se le ha dado en general, y los EDOS son las empresas que deducen esas operaciones simuladas. Bien, gracias, amigo. Y con eso cierra con broche de oro en el capítulo 5, haciendo una reflexión sobre conceptos que antes decíamos, compañeros, son teoría. Y que ahora vemos que no quedan en teoría, son cuestiones prácticas. Y me refiero a que toca de manera extraordinaria el contenido y alcance de las pruebas Juris Tantum y de Jure et Jure. Habla sobre la simulación, sobre la materialidad, sobre la no existencia de un estándar mínimo probatorio para efecto de reconocer la materialidad, ¿sí?, de estos actos, ¿sí? Y pues en términos generales pues es eso. Yo ya dejaré que mi amigo
el doctor Juan Raúl nos diga de propias palabras cómo fue el desarrollo de su obra. Sin embargo, me voy a permitir, previo a pasarle el uso de la voz a mis compañeros maestros, ¿sí?, realizarte algunos cuestionamientos, amigo. Primera pregunta. Como hace rato lo comenté, sabemos que existe una primera edición. Aquí me pusieron publicada en el 2020, ya nos aclaraste que fue en el 2019. Bien, ¿sí? Cuéntanos, ¿de qué forma enriqueces esta obra, sí, que nos regalas ahorita en 2024? Bueno, antes que nada, muchas gracias, es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes, gracias a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, al doctor Pedro Larios, al doctor Juan Larios. Y bueno, vaya presentación, gracias por tantas flores y por la canción que no me la esperaba, ya hasta la estaba bailando. Y bueno, pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí habría que hacer una aclaración. Si bien es cierto, el editor puso segunda edición, es por el título, pero lo que no saben es que la primera edición, en 2018, que se publicó en 2019, pues regulaba o refería obviamente al 69 de aquel entonces. Recuerden que tuvo reformas en 2018, en 2020, incorporando, si bien es cierto, no reformando el 69, se incorporó el 69 ter, donde incorpora al tercero chismoso, al tercero colaborador fiscal, y también una última reforma en 2021. Además, cambiaron radicalmente los criterios de la Corte y en pocas palabras se volvió a rehacer el libro. Los temas abordados en el libro anterior ya habían sido superados y aunque tiene una segunda edición, realmente es un nuevo chamaco, es como su gemelo, no le digan a nadie, pero vienen temas completamente nuevos y actualizados, ¿no? Entonces sería un primer punto. El otro punto es que, bueno, se refiere a temas pues que a 10 años de la creación del 69 sigue generando controversias, seguimos considerando muchas de las ilegalidades o inconstitucionalidades al respecto, y como decía un amigo que es de Oaxaca, decía él en una presentación que en Oaxaca se lleva a cabo, que es muy famoso ese lugar, pues porque se hacen las tlayudas, ¿no?, los tamalitos, y se venden facturas, se vendían facturas, ¿no? Y bueno, evidentemente es un tema controversial, un tema complejo, que ojalá con este tipo de reformas se atacara de manera frontal y se evitara este tema de la simulación, pero vemos que es insuficiente. Desgraciadamente también muchos contribuyentes que no han caído en este tipo de situaciones, pues se ven afectados porque simplemente una de esas causales es la ilocalización del contribuyente, que por cierto, dicho sea de paso, el 69 señala en forma errónea, con una falta de técnica legislativa terrible, la no localización del contribuyente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial han referido que el no localizable no es que esté desaparecido el contribuyente, es que simplemente se encuentra en ese domicilio fiscal, pero en ese momento no se le encontró. Entonces, difiere del concepto que ha llevado a cabo tanto la Corte como el Tribunal. Pero bueno, en pocas palabras, consideraba que era menester, que era necesario actualizar esta obra, ponerla al alcance de ustedes, pero sí también con las herramientas que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte sobre criterios novedosos y sobre un aspecto que acabas de señalar, que podríamos hablar mucho sobre eso, sobre la famosa materialidad. Hemos caído en un escenario, en una retórica verdaderamente absurda, en donde el contribuyente ofrece las pruebas, la autoridad las descalifica, dice que son insuficientes y se acabó el asunto. Pues ¿qué la autoridad no tendría que ofrecer pruebas para desvirtuar? ¿En qué parte del Código Fiscal o de alguna legislación refiere que la presunción se convalida, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se acredita la materialidad? Viene ahí todos esos puntos y la clave, ahí se los dejo pendientes, no está en los tipos de pruebas, sino en la valoración de las mismas, de entre otros puntos, maestro. No, adelante, es tu casa, como bien lo dijo el maestro y querido amigo doctor Juan Raúl, sustenta sus argumentos en criterios novedosos, emitidos desde luego por la Corte. Entonces vale la pena checar el libro y, como bien lo comentas, ¿dónde quedan las reglas de la prueba? ¿Dónde queda el que afirma que está obligado a probar?
¿no? Entonces, ojo con esa situación, hasta ahí me quedo. Segunda pregunta, tengo como 6 preguntas, ¿eh? Bien, ¿cuál es el enfoque principal del libro, amigo? ¿Y qué temas fiscales abordas de manera más detallada? ¿Quieres explicarles al público que nos hace favor de acompañarnos? El libro, a diferencia, bueno, en las obras que tu servidor ha llevado a cabo, el objetivo siempre es hacerlo asequible, entendible, no está dirigido para aquellos que estudien doctorado, van a decir, antes ya nos vamos, no, espérenme. No es una obra con tecnicismos compleja, por lo menos es el intento. Como decía una alumna, no, yo no le entendí, usted habla como abogado, si no le entiendo. Bueno, pues lo hacemos de una forma más asequible. La idea es acercar al lector a estos temas álgidos, complejos, pero hacerlos de una forma entendible. Una de las características que mis alumnos han de advertir en mis clases es que si no lo hago en cuadros, en presentaciones, no le entiendo. Entonces, soy muy visual y la idea es hacerlo entendible para incluso aquellas personas que en su vida han tocado este tema. No va dirigido con una especialidad en concreto, la idea era plantearlo pero desde una perspectiva operativa en la práctica. Y también, obviamente, cuáles son esos elementos que a veces se nos olvidan, de cuáles son las defensas que tiene el contribuyente. Hay muchos contribuyentes que dicen es que todo está perdido, todo está a favor de la autoridad, siempre la balanza es en indubio pro fisco. No, hay puntos elementales que ahí están y siempre lo he señalado, aquel que quiera ser especialista en derecho fiscal, sí, por supuesto, ahí va la dieta, tienes que desayunar derecho fiscal, comer derecho fiscal y cenar derecho fiscal, pero además, un punto elemental, tenemos que saber leer. Y ahí está la clave, porque en muchas de esas indebidas, inexactas aplicaciones o textos jurídicos encontramos la clave de errores del legislador y bueno, pues planteamos una defensa operativa práctica. En alguna conferencia me decía un alumno, oiga, todo lo que dice está muy bonito y está muy bien, pero pues es lo que se le ocurrió, ¿no? Es como en teoría. No, esto deriva de la práctica. También compaginamos el tema de la docencia, de la autoría de libros, con pues de lo que vivimos, del litigio, y sí nos ha tocado defender varios clientes en este sentido y ahí está el resultado. Grosso modo sería la respuesta, amigo. Bien, gracias, querido amigo doctor. Y el doctor mencionó, desayuna fiscal, come fiscal, cena fiscal, y le voy a agregar, y bailas fiscal. ¿Ah? De ahí vienen las buenas ideas, ¿verdad? Bien, amigo, en ese orden, danos algún consejo, alguna recomendación para los que estamos aquí presentes, para los que adquieran tu libro, sobre cómo aplicar estos conceptos fiscales en nuestra vida profesional. Bueno, esta pregunta nos va a llevar 4 horas, pero con todo gusto, no. Yo creo que la clave está en la prevención, y la prevención no es solamente anticiparse a lo que va a hacer la autoridad, sino también advertir dónde están esas áreas fangosas, esos riesgos en los cuales puede incurrir el contribuyente. Estamos en una sociedad en donde muchas empresas, por ejemplo familiares, siguen con esas viejas prácticas o no se actualizan las personas que asisten o dicen como ¿para qué vamos a cursos y siempre lo hemos hecho de esta manera? Mal, pero así lo estamos haciendo. Y el tema es que ojalá incluso con la prevención se pudieran evitar estos riesgos. ¿Y qué creen? Es como el COVID. Por más que uno se cuide y se ponga tapabocas, le puede dar COVID, porque por cierto sigue todavía por ahí rondando. Así es en la materia fiscal. Puede ser que una empresa sea la más religiosamente puntual en cumplir sus obligaciones, pero ¿qué creen? El proveedor, pues de repente se dio a la fuga, pasaron 4 años y ya es un EDO. Oye, pero yo cumplí, estoy al día y pues sí, pero pues fue un tercero. ¿Y qué voy a hacer? Por favor, no te vayas de tu domicilio. No me dejes, no se puede. Entonces, hay que estar al día en este tipo de situaciones y ojo, en este contexto, desde la misma constitución de la sociedad se pueden ampliar una serie de puntos para prevenir riesgos. Es como el ejemplo, valga la referencia, de los esponsales. ¿Quién cuando se casa pone esponsales? No, es que yo te quiero muchísimo y sí acepto. Espérate, ponle ahí los esponsales, ponle tus condiciones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué en los estatutos y al constituir una sociedad mercantil no ponemos todos esos elementos a favor y de carácter preventivo o incluso en beneficio de la misma sociedad mercantil, por ejemplo? La clave, si bien es cierto, es la prevención, también la capacitación y saber dónde están esas áreas de riesgo para que, como decía mi abuela, no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿no?
Así es, mi amigo, pero en el caso de los esponsales no funciona la prevención. ¿Ah? A ver, estas capitulaciones matrimoniales aquí, Berenice, ¿firmaste capitulaciones matrimoniales? Pasemos a la siguiente pregunta. Esa planeación desechada. Bien, siguiente pregunta, amigo. El 69B es un tema complejo, todos lo sabemos. Y han venido las reformas que tú comentas. ¿Cómo abordaste la complejidad de este tema? Por favor, explícanos. Mira, vamos a usar un término culinario que es desmenuzar el artículo, hay que comprenderlo. Y al desmenuzarlo nos damos cuenta que esas faltas de técnica legislativa ayudan al contribuyente. Pero además hay que recordar que se supone que a partir de 2011 las autoridades aplican derechos humanos y al hablar de autoridades también incluyen al Poder Legislativo. ¿Hasta qué punto este procedimiento administrativo sui generis, que puede tener el rostro camaleónico de una facultad de gestión o el rostro camaleónico de una facultad de comprobación? Bueno, ¿hasta qué punto realmente se cumple con el test de proporcionalidad? ¿En qué se vincula, como bien lo señalabas, con la restricción temporal de certificados sellos digitales, que por cierto no es temporal? Y bueno, pues en este contexto es analizar punto por punto, hacer un desglose que podría parecer ocioso, pero como bien lo apuntabas, son 7 las causales en las cuales pueden llegar a incurrir el contribuyente y en donde la autoridad va a advertir. Una de ellas, que es la primera, es cuando la autoridad con fundamento en su base de datos, y dijeron ustedes, ¿y dónde viene la base de datos que tiene la autoridad? Pues prácticamente la autoridad ya tiene toda la información. Lo único que no tiene es el acta de defunción del contribuyente, pero ya tiene casi la gran mayoría de la información del contribuyente y con eso advierte y bien linda y bien buena onda y bien amable, pues le notifica al contribuyente en la plaza pública, diario oficial, página del SAT, en donde ya lo exhibe y aquel que diga, oye, no afecta su honorabilidad, no afecta su prestigio, claro que sí. Lo más triste es que la Suprema Corte de Justicia, pues en aquel entonces, hablamos de 2018, ya había emitido una jurisprudencia a ese nivel, en donde establecía que sí procedía el amparo directo y la suspensión en contra de la publicación por afectar precisamente estos derechos humanos, la dignidad, la honorabilidad. Un año después, tristemente, cambia la jurisprudencia y dice, sí procede el amparo, pero ya no te otorga la suspensión. Bueno, pues bonita cosa, ¿para qué me sirve el amparo? Entonces, como verán, aunque el legislador subestime esa publicación, inexorablemente le va a afectar al contribuyente, porque en su esfera, en su ámbito de aplicación, aquel que se le publique va a estar como el apestado. Sabes que ya no lo contrates porque hace prácticas indebidas, etcétera, y independientemente de que diga el contribuyente, oye, pues estoy demostrando que no, ni le contrates ya, ni lo busques. Entonces la autoridad no advierte ello, pero un punto que también a veces se nos olvida es que si bien es cierto, esto proviene de las 15 acciones BEPS, en donde pretende el legislador mexicano, el Estado mexicano desde 2014 cumplir con esas acciones, la verdad, no le digan a nadie nos está grabando, qué bueno es en petit comité. La autoridad se sirvió con la cuchara grande y estableció condicionantes que no fijó la OCDE, y con ello la exhibición pública pues deja de alguna manera un poco en estado de indefensión, además de que se presta a distintos tipos de interpretaciones. El hecho de que diga cuando no logró demostrar, ya está en una situación definitiva, y no está en una situación definitiva porque tiene el derecho de agotar todos los medios de defensa. Y eso genera una cascada de malas interpretaciones a tal grado que el 17H bis establece en una de sus causales, cuando la autoridad se llega a enterar que el contribuyente está llevando a cabo simulación de operaciones. Esa es la fracción de la lavandera. Oye, manita, me acabo de enterar que usted está usando las simulación de operaciones. No debería decir eso, debería establecer que una vez agotado el procedimiento y cuando sea cosa juzgada, ya restringe los sellos digitales. Entonces vean cómo pues se tergiversa, y ahí está precisamente el punto necesario para aclarar, entre otros tantos, en donde pues se plantean cada una de las etapas de los causales y de los medios de defensa en cada una de esas etapas. Bien, amigo, y como lo decía, estos medios de defensa para los que tenemos aquí arriba, mira, ahí están los CEDOS y los CEFOS, ya no los habías visto, ¿ah? Ahí está. Ahí están los CEDOS y los CEFOS. Bien, 2 preguntas más, si me lo permites, amigo. Sí,
¿cómo crees que tu obra se diferencia de otros trabajos muy similares que hay en el campo? Pues mira, de entrada yo creo que una de las labores de toda aquella persona que se jacte de ser escritor es no compararse con nadie. Uno hace la obra de acuerdo a estos elementos. De hecho, yo tengo como consigna en la gran mayoría de las veces no tener la consulta de obras con estos temas semejantes para no verme influenciado, que la verdad es bien fácil. Sí consulto doctrinas, sí consulto otro tipo de fuentes, pero en estos temas en los particulares procuro no involucrarme tanto para no verme tan influenciado. Y en ese contexto, a final del día, mi objetivo es darle los elementos claros, concisos de defensa directa, real, probada sería, así como en el mercadito, probado y calado, y que el contribuyente tenga esa herramienta directa, que la pueda aplicar al otro día. Y no solo la aplicamos en las obras, sino también en las conferencias, en las pláticas que damos e incluso en las clases. Y en este tenor, pues si otros autores refieren en temas doctrinales y demás, pues me podrá servir mucho, pero no es una herramienta inmediata para aplicarla mañana. ¿Y qué es lo que quiere el litigante? Como me decía en alguna ocasión el editor cuando le llevé una obra, me dijo, está muy bonita tu obra, está muy bien, pero no la voy a publicar. Ah, caray, pues, ¿por qué? ¿Qué te hice? Es que no me citas literalmente, no me transcribes la jurisprudencia, pero te la puse en pie de página, sí, pero el litigante no quiere pie de página. Quiere ver la carnita, quiere ver la tesis. Y bueno, la volví a rehacer y le puse las tesis. Eso es la facilidad que se le da al litigante y al lector en general o al interesado en derecho fiscal para poderlo aplicar al otro día. No es solamente en la teoría, en la dogmática, en la hermenéutica constitucional, jurídica, sino lo aterrizamos de una manera concreta y ojalá fuera una opinión personal, pero no, se basa en precedentes, como ya había señalado, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del Poder Judicial. Bien, amigo, y en ese mismo sentido, como última pregunta de parte de tu servidor, ¿cómo abordas las críticas o comentarios negativos sobre tu obra? Ya me siento como en el examen profesional. Tienes que pagar, porque siente el rigor un poquito. Yo creo que es válido cualquier tipo de crítica propositiva. Y si algún colega elaboró una obra de cualquier estilo, sabrá lo que implica las horas que uno le invierte peleándose consigo mismo, el volver a poner a reposar el texto y volverlo a retomar, las horas que uno le invierte estudiando, leyendo y demás. Y bueno, pues todas esas críticas son válidas, pero aquella persona que critica por criticar sin haber tenido la experiencia de una obra previa que haya elaborado, bueno, pues hay que darle el lugar que merece. En alguna ocasión, como una mera anécdota, algún colega me habló muy furibundo en la segunda obra que escribió hace muchos años, reclamándome que me le faltaba no sé qué y no sé qué tantas cosas, y le dije, mira, pues es válido tu criterio, porque no elaboras tu obra y la corriges y la haces bien. Ya pasaron 30 años y no ha elaborado un solo libro. Ahí está mi respuesta. Excelente, amigo, excelente. Bien, en ese mismo orden de ideas, ahora sí paso el uso de la voz. Primero las damas, si me lo permites, amigo. Sí, a la maestra Edith Núñez. Por favor, maestra, tienes 3 minutos para hacer tus consideraciones respecto de la obra del doctor y luego vienen las preguntas, ¿vale? Bien, adelante, maestra. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos compañeros, profesor, doctores. Raúl, un gusto y un privilegio estar aquí contigo. Obviamente, sabes, independientemente del aprecio personal, del aprecio intelectual que tengo por ti, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, reconocer en todos nuestros compañeros esas áreas de oportunidad que nos dan para crecer y para fortalecernos, ¿no? Ok, tu obra me parece muy interesante, es algo que se ha ventilado 1 y 100 veces en el tribunal. Eso es maravilloso, sobre todo porque quiere decir que es un tema inagotable, o sea, todavía está inacabado, no hay claras posturas, a pesar de que hay sentencias que ya van determinando ciertos puntos, sobre todo en estos aspectos de inexistencia de operaciones. Algo que obviamente tampoco ha quedado del todo acabado y que me resulta relevante es la materialidad que tú hablas en este tema.
ahorita viene la pregunta sobre eso. Obviamente las cuestiones de derechos humanos, que es algo que a pesar de que nos conflictúa, sobre todo yo lo sé, a los contadores, sobre todo a los abogados, cuando hablamos de personas morales y hablamos de hasta dónde viene el alcance y dónde efectivamente el Estado mexicano ha tratado de resguardar, ha tratado de establecer, ¿para qué? Para mantener este equilibrio, sobre todo en materia de personalidad. Pero finalmente nos traen estos temas que siempre han quedado huecos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a defender a un EFO? ¿Cómo voy a defender a un EDO? Claramente la ley, cómo está establecida, cómo en realidad todavía los legisladores no acaban de comprender que a ellos les corresponde tener estos candados y establecer claramente los parámetros, las definiciones y los límites para que la autoridad tenga todas estas facultades claramente regladas, claramente establecidas, que en realidad le damos la virtud a las reglas de carácter general y prácticamente las elevamos a rango de ley cuando deberían ser simplemente estos elementos que nos permitan establecer cuáles son los rangos de aplicación, para qué los puedo aplicar. Todavía nos quedamos en eso corto y creo que ahí está precisamente este parámetro que tú nos permites tener aquí para abrirnos los ojos y saber que realmente hay un elemento claro para poder hacer la defensa de ello, ¿no? Entonces, gracias por ello. Todavía obviamente hay que escudriñarlo a detalle por la premura, pero finalmente ahí está. La primera pregunta que te quisiera hacer, no, ya no, va primero él, va, adelante. Bien, perdón, adelante, le pasamos el micrófono a nuestro amigo, sí, Víctor Hugo Montes de Oca. Adelante, amigo. Sí, tus consideraciones al respecto de la obra. 0 preguntas, ¿eh? 0 preguntas. Bueno, muchas gracias por principio de cuentas a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por tener la deferencia y el honor de estar aquí con usted, doctor, que dicho sea de paso, es mi profesor todavía, actualmente, y siempre lo será. La realidad de las cosas es que algo que hemos comentado, la verdad de las cosas es que las autoridades hoy en día usan y abusan de sus facultades. Y desafortunadamente el primer cuestionamiento que tenemos es, en realidad, ¿quiénes cuentan con recursos para poderse defender ante cualquier facultad de comprobación por parte de la autoridad? Porque sí se habla mucho del compliance, pero yo diría que cuando el compliance falla, llegamos a la instancia de la defensa. Algo falló. Y vuelvo a insistir, ¿qué contribuyentes cuentan con recursos suficientes como para poderse defender? Y ese es el punto importante, porque la obra nos da una luz de cómo poder establecer esos controles para evitar llegar a un juicio, pero al mismo tiempo, si ya superaron esos controles, también la obra nos permite de alguna manera ver cómo defendernos. Y como comenta muy bien la doctora Edith, la realidad de las cosas es que esto es infinito. No terminamos de aprender, no terminamos de desarrollar, y lo digo a título personal, aunque eventualmente la Corte resuelva de una manera, no necesariamente es correcto. No siempre tienen la razón, y esa parte me parece que es fundamental para poder continuar con la defensa. ¿Es cuánto? Bien, gracias, mi estimado amigo. Ahora sí, pasamos nuevamente con la doctora Edith Núñez. Vengan las preguntas. Hay que ajusticiar aquí al compañero maestro. Venga, póngase las difíciles, maestra, que sienta lo que sienten los alumnos cuando es sínodo, ¿verdad? Venga. Ay, no es así. La venganza es dulce y no engorda. No es así, sobre todo porque, por ejemplo, se habla mucho de la materialidad. Hay obviamente ciertos criterios, hay determinadas preguntas, pero yo sí te quisiera preguntar, ¿cuál es tu propuesta si en realidad no hay reglas sobre las pruebas de materialidad? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, vamos a echarnos 3 horas en esta respuesta, así que por favor tengan paciencia. No, es una pregunta básica, elemental, porque de entrada podríamos decir que tristemente
y paradójicamente el 69B no nos refiere a la materialidad. La palabra, el concepto de materialidad viene hasta el 80 y tantos del código y no nos define qué es la materialidad. Tampoco activos personal, infraestructura, y por ahí podríamos decir, bueno, las NIF tal vez nos den una aproximación. El tema es que desde su creación maquiavélica, podríamos decir, de este artículo en el aspecto procesal administrativo, ya estaba la balanza inclinada a favor de la autoridad, porque la autoridad presume que el contribuyente ha incurrido en determinadas simulaciones, le da este derecho de réplica, cumpliendo en teoría con el debido proceso, el contribuyente ofrece las pruebas, pero regularmente la autoridad, ojo, ya voy a hablar de más, señala que son insuficientes. Sin embargo, en el Código Fiscal no existe el concepto de suficiencia, ni en el 69B. Segundo punto, el contribuyente cae en esa trampa de la zanahoria, le llamo yo, en donde exhibe todas las pruebas a su alcance, algunos sí, las fabrican, hay que decirlo, pero el contribuyente que sí lo es y que cumplió, exhibe todas las pruebas. Y luego la autoridad confirma que esas pruebas no son válidas, no son suficientes, y simplemente determina que está en una situación definitiva. Pues no habíamos quedado que tendría que cumplir con este procedimiento en donde el que afirma está obligado a demostrar. Y contestando concretamente en ese punto a tu pregunta, la respuesta está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a entrar en vigor en 2027, porque ahí, ojo, la autoridad se va a poner a temblar, porque ahora sí establece que el que afirma está obligado a demostrar, y esto va a implicar que inexorablemente la autoridad tenga que ofrecer pruebas, ya no va a convalidar la presunción, y ahí creo que es donde muchos procedimientos se van a caer, y creo que esto ya urgía desde hace mucho, afortunadamente se implementó, está en vigor, pero está gradualmente entrando en vigor en toda la República, y hasta 2027 es cuando considero va a haber un cambio radical en ese tema de las pruebas, pero además, dándoles una aproximación, la clave no está en el ofrecimiento de pruebas, la clave está en la valoración de las pruebas, que éstas deben de ser correlacionadas y adminiculadas. ¿Y saben cuándo hace la autoridad eso? Nunca. Ya les di demasiado material, Dios mío. Adelante. Ok, muchas gracias. Otra cuestión, obviamente tengo miles de preguntas, ¿no? Pero dejémoslo en dos. Exactamente, ahí va. Algo que me surge y es quizá una de mis grandes dudas, esto de lo que tú hablas como testigo protegido o tercero colaborador fiscal, ¿qué acaso no todos tenemos la obligación de señalar a aquellos que realizan hechos ilícitos? Bueno, qué buena pregunta, no nos pusimos de acuerdo, aclaro, pero resulta que critico, sí, de una manera tenaz, pertinaz, el hecho de que indebidamente algunos colegas y doctrinarios se atreven a señalar que el tercero colaborador fiscal es una especie de testigo protegido. La figura de testigo protegido no existe en el Código Fiscal de entrada, entonces no podemos equiparar algo que no existe, máxime en el tema del artículo 5º de entrada. Segundo, desgraciadamente la autoridad ha copiado de otras legislaciones, quizá del derecho de Corea del Norte o del derecho venezolano, esta figura del famoso testigo, del tercero colaborador, pero fíjense que el primo hermano del tercero colaborador ya existía antes, que se llama Ley Nacional de Extinción de Dominio. Quiere decir que en esa ley cualquier persona puede decirle al MP, oye, fíjate que en esa casa están vendiendo huachicol. Si es que le atina y es cierto, se va a llevar a cabo o tendrá un beneficio económico. El 5% del remate de esa casa le va a tocar al testigo colaborador, que aquí se llama tercero colaborador fiscal, que por cierto está bien fácil de aprenderse el artículo porque es 69B, de tercero colaborador. Pero además le da un tratamiento de alien, porque recuerden que se supone que todos los contribuyentes tienen que tener su buzón tributario. Pero aquí la autoridad indebidamente hace esa exención
y le pide que le mande en su correo todos los datos que tenga del contribuyente. Es decir, por primera vez en un ordenamiento legal se le da la bienvenida a la delincuencia, bienvenidos los hackers, bienvenidos los extorsionadores, porque de ellos será el reino del reino fiscal. No, perdón. Porque el Código Fiscal permite que cualquier persona, entre comillas, pueda dar la información de cualquiera de ustedes. Si el Estado interviene en su computadora es seguridad nacional. Si un hacker interviene es un delito, excepto si es el tercero colaborador, porque él está colaborando, él se enteró de que el vecino está simulando operaciones y sea o no cierto, la autoridad le recibe esa información. Pero la clave está en que esa información, si el dueño de esa contabilidad o de esa información no dio su consentimiento, esa prueba se convierte en automático en prueba ilícita. Pero la ilicitud va a ser en función de que lo haga valer el dueño de esa información. Pero si no lo hace valer, por más que sea ilegal, ilícita, se va a convalidar. Entonces, quiere decir que la prueba ilícita y el tercero colaborador hacen un maridaje mejor que el vino tinto con el queso italiano. Entonces vean hasta qué nivel la autoridad tristemente está permitiendo y está abriendo las puertas a los hackers, a los extorsionadores y a la delincuencia. ¿En dónde? En un ordenamiento legal. No lo inventé yo, lo único que hacemos es analizarlo a la luz del derecho. Así que, moraleja, protejan sus computadoras, póngale un firewall, como le llaman, no le den la contraseña al contador, no. ¿Por qué? Hace las facturas, perdón. Porque de pilón, dicen ustedes, pues ya me hackearon, voy al MP enojadísimo, le invierto todo un día, y el Ministerio Público, y eso es real por supuesto, les va a decir, oiga, pero usted tiene un hardware de protección, ¿no? ¿Un qué? O sea, tiene protegida su computadora con un programa. ¿Un qué? Un programa para protegerlo. No, entonces no procede su querella. Bueno, pues ahí se los dejo en la mesa. Ojalá diera menciones más optimistas, pero eso es lo que se desprende de entre tanta víbora, cucaracha y piojo que sale y que nos salen lagañas de tanto leerla. Gracias. Ahí están encerrados, amigo. Ahí los tenemos. Bien, ahora pasamos el turno a mi querido y estimado amigo, maestro Víctor Hugo Montes de Oca Navarrete. Adelante. Bien, gracias. Pues espero que no suene a asesoría y en su caso espero que no sea tan cara. Comentamos acerca de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, dentro de las cuales, como comentamos en estas presunciones, juris tantum, la carga de la prueba recae en el contribuyente para poder acreditar la sustancia jurídica y sustancia económica de las operaciones. Y aquí me parece que hay un punto sumamente interesante, porque esta valoración de las pruebas, como se comentaban, es totalmente discrecional, de tal suerte que se puede utilizar incluso para poder configurar algún delito. Y esa parte me parece que es sumamente, yo diría, ilegal. Y esa es la pregunta básicamente la que queríamos hacerle. ¿Por qué razón? Porque estaríamos autoincriminándonos respecto a esas pruebas que estamos ofreciendo. Y estamos hablando que son dentro de unas facultades que pudieran ser de comprobación, de gestión, esa parte es la que no quisiera entrar tanto, porque pues aquí está el libro. Pero ese es el punto. Este asunto de entregar las pruebas, que la autoridad las valore de manera discrecional y que posteriormente las utilice en contra del contribuyente, ¿no sería autoincriminarnos? Es la pregunta, y en su caso, ¿no sería ilegal, doctor? ¿Qué opina usted? Bueno, es una excelente pregunta, no nos pusimos de acuerdo antes de entrar, pero hay que recordar que el debate constitucional, derivado de la quinta enmienda, copiándola de Estados Unidos, prohíbe la autoincriminación. Pero en este contexto ha sido diseñada la ley, el artículo 69, para que sea la autoridad la que dé la última palabra y la que valore las pruebas. Pero ahí nos detendríamos un segundito y nos preguntaríamos,
¿Qué no el que tiene que valorar las pruebas es un experto en el tema? Y si la autoridad ejercita a través de facultades de comprobación la determinación de operaciones inexistentes, presumiríamos entonces que el auditor o que quien revisó es un experto, un conocedor de ese tema. Y la pregunta sería, ¿y si no lo es? Pues entonces quiere decir que pues tal vez ese tiene esa expertise, y si no tiene esa expertise y lo demuestro, que ahí viene la clave en el libro, bueno, pues que implicaría que la autoridad carece de competencia. Si este auditor es licenciado en Derecho, ¿podría determinar la valoración de las pruebas de una farmacéutica? Pues no creo, ¿no? Entonces, así como la autoridad exige la transparencia, la expertise del contribuyente en la materialidad, el contribuyente también le puede exigir a la autoridad que ésta sea transparente y que sea experta en la valoración de las pruebas. Y creo que con eso pues ya se hablaría de un equilibrio de escenarios, y en este sentido entonces cuestionaríamos entonces cómo ha valorado estos últimos 10 años la autoridad, a su buen saber y entender, a lo que ella se le ocurrió. Está terrible, ¿no? Ahí lo dejo en la mesa. Sí es una novela de terror, pero ahí viene el desenlace con final feliz. Bien, muchas gracias. Yo también traigo como 10 preguntas, pero para no extenderme, vamos a concatenar esta que nos acaba de hacer favor de responder con otra que tiene que ver justamente con los comprobantes. Porque las autoridades, mediante estas visitas domiciliarias que realiza, establece la Corte que tienen por objeto reversar los efectos fiscales de los comprobantes o desconocerlos. Bajo este razonamiento, recordemos, y siempre hemos dicho que los contadores registramos actos jurídicos de tal suerte que debemos de tener los soportes que sustenten estas operaciones jurídicas. En este sentido, registramos actos civiles, actos mercantiles, y ese es el punto. La autoridad cuenta con facultades como para poder desconocer actos civiles, actos mercantiles, y en consecuencia darle reversa a esos comprobantes. ¿No sería ilegal? Esa sería el otro cuestionamiento, doctor. Bueno, este planteamiento ya se ha referido en distintos lugares, distintos foros, y yo llego a la conclusión de que no es la única legislación, por cierto, en España también se maneja ese mismo tipo de sentido, pero no puede hablarse de un efecto jurídico en un comprobante fiscal como si fuera una pizza. Es decir, que no se le da efectos para efectos fiscales, pero en materia civil, mercantil, sí. Pues no podría tener ese sentido lógico el hecho de que para efectos fiscales no sirve, pero para efectos civiles sí sirve. Tan es así que existe un precedente, no se lo digan a nadie, que señala en la primera edición, en una jurisprudencia que emitió la Corte, que establece, nada más como una mera referencia, que el hecho de que el contribuyente esté ilocalizable no invalida el comprobante fiscal digital. Entonces, pues ahí es jurisprudencia mata ley, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los actos jurídicos contenidos en ese documento, evidentemente nos hablan de que se dieron los elementos de existencia del acto jurídico, lo que no implicaría o no podría tener consecuencias si es que se fueran a demandar la nulidad. A lo que quiero llegar es que la autoridad, yendo un poco más allá de la pregunta, se auto-otorgó facultades, valga la expresión, para poder invalidar un acto jurídico. Y hasta ahí suena bien bonito y bien romántico, y hasta Batman entra al caso y suena muy bien, pero resulta que el Código Civil Federal establece que cuando un contribuyente simule actos en perjuicio de la hacienda pública, tiene que ejercitar una acción ante un juez para que se determine la nulidad absoluta o relativa. Entonces, si es competencia del Poder Judicial, ¿por qué la autoridad fiscal está metiendo sus narices para determinar la inexistencia de un acto? Quiere decir entonces que esa facultad no le compete a una autoridad administrativa, sino al Poder Judicial. Y creo que desde ahí ya estamos partiendo de una premisa errónea. Y con eso pues ya vemos cuáles serían las consecuencias. Y si es tan obvio, porque hasta el artículo, el 2180 me parece del Código Civil Federal lo establece, ¿por qué la Corte no ha dicho nada al respecto, no?
Pues porque implicaría que se cayera toda esta estrategia y toda la invalidación de todos los actos y todo lo que tendría que pagar el fisco. De ahí entendemos que también pueden existir, como fue la reforma penal fiscal, reformas políticas y no reformas jurídicas. Gracias. Al contrario, gracias, doctor. Péguenle al negro, otra pregunta. No, si la gente, amablemente que nos acompaña tiene alguna duda, reclamo, ganas de pelearse, preguntas, adelante por favor. Allá, una señorita. Sí, de hecho les corresponde el turno, el uso de la voz. Adelante, apóyanos con el micrófono y también les pido de favor que los que nos acompañan en línea, si tienen alguna pregunta, adelante, es el momento de realizarla. Tengo una duda, doctor, en referencia a lo que usted menciona. Usted menciona que si el contribuyente no es ilocalizable, puede haber una nulidad. Es a lo que yo entendí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué pasa si el contribuyente, en ese caso, por ejemplo, fuera ilocalizable, prescribe la deuda de la que está sometido ante el SAT? A ver, vamos por partes. En el tema del 69B, el primer párrafo establece que si el contribuyente está ilocalizable y la autoridad presume que está simulando operaciones, ya en automático va a ser un EFO, ya le inicia una facultad. Pero ojo, el hecho de que esté ilocalizable trae otro tipo de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, que le embargue bienes, por un lado, que no tenga derecho a devolución de saldos a favor. Si la autoridad va 3 veces seguidas en el periodo de un año, que le inicie una carpeta de investigación, porque el hecho de estar ilocalizable también es un delito, 110 fracción quinta. Y por si eso no le convence, pues el 17H bis también implica la restricción de sellos digitales. Entonces, este pequeño problema implica de que si está localizable en el tema que usted refiere y tiene un crédito fiscal, no va a prescribir, porque recuerde que una de las razones por las cuales se puede suspender el cobro y la prescripción es cuando esté ilocalizable. Dice, éjele, ya pasaron 5 años y ya no me encontró. Pues, ¿qué cree? Se suspende la prescripción por ilocalización. Y cuando lo vuelva a señalar su domicilio fiscal, la autoridad va a decir 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, y le va a embargar cuentas bancarias. O si no, acuérdese que si está ilocalizable, también el 26 fracción décima, contra responsables solidarios. ¿Quiénes? Los socios, accionistas, directores generales. Así que moraleja, no se salga de su domicilio fiscal, cumpla sus obligaciones fiscales y cuénteselo a quien más confianza le tenga y coma frutas y verduras. Gracias. ¿Puedo? Profesor, muchas felicidades. Ya llevas como Gracias. 40 libros escritos, ¿no? No, 18. No. Oye, profesor, aprovechando el tema del 69B TER, con respecto al chismoso, ¿no? Colaborador, neoliberal y todo lo que sea, ¿no? Estas pruebas que es pregunta, todas las pruebas que le hacen llegar a la autoridad, este tercero colaborador, ¿no tienen el carácter de, digamos, ¿cuál sería la palabra? No son legales, ¿estás de acuerdo? O no sé cuál sea tu opinión con respecto a esto. Sí, lo comentábamos hace ratito de que la autoridad le da la posibilidad de que cualquier tercero le pueda enviar a través de su correo personal a denunciasad@gov.mx, apúntela por si tiene ahí algún chisme que darle al SAT. A través de su correo personal, toda la información, fíjese, dice el 69 TER, con la que no cuenta la autoridad. Pues la autoridad tiene casi todo. ¿Qué documentales serían? Pues contratos, papeles de trabajo, no sé, cualquier otro tipo de información, siempre y cuando dice haya sido obtenida legalmente, pero no dice bajo protesta decir verdad, por un lado. Segundo, la autoridad va a recibir esa información y con base en esa información podrá iniciar la facultad que corresponda, sea facultad de gestión o de comprobación. Si el contribuyente se llega a enterar de que fue un tercero, por supuesto que podría requerir, es un tema maravilloso porque el 69 TER previene que este contribuyente chismoso le va a dar la información. ¿Qué sucedería si el contribuyente se entera? Pues le va a pedir la información a la autoridad quién fue ese chismoso, pero ¿qué creen?
El 69B ter indebidamente dice que es información reservada. Y cuando nos vamos a la ley que regula el tema de la reserva de la información, no nos refiere a nada de 69B ter, es ilegal esa reserva. ¿Qué va a hacer? Irse al amparo indirecto, derecho de petición, me da la información, denuncio a ese personaje, me guardo la querella y en el juicio de nulidad exhibo copias certificadas de la querella en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque es una prueba ilícita y la prueba ilícita carece de valor. Y todo el 69B va a la basura. No le digan a nadie, ahí se los dejo en la mesa. Y efectivamente, si se defiende el contribuyente, podría demostrar que es prueba ilícita. Pero si no hace todo lo que acabo de comentar, se convalida. Y por más que sea prueba ilícita y haya sido robada indebidamente, se convalida si el contribuyente no la aplica. Recuerden que es el tema del 68 del Código Fiscal. Todos los actos de la autoridad se presumen legales, salvo prueba en contrario. Ahí está la respuesta. Adelante. Ya. Pues primero que nada, muchas felicidades por su nueva edición y la verdad es que es un gusto siempre reconocer sus obras, ¿no? La verdad es que para mí ha sido fundamental en el crecimiento y desarrollo de mi carrera. Y con respecto a parte de lo que hablaba hace unos momentos, con respecto a una empresa que es un EDO y fallecen los socios, ¿cómo es posible la cancelación del RFC cuando no hay sucesión? Fallecen los socios y no hay sucesión. Bueno, en el tema corporativo, bueno, gracias por los amables comentarios. En el tema corporativo, si fallece uno de los socios, recuerden que en 2020 se reformó el artículo 27 y el contribuyente tiene la obligación inexorable de actualizar la información, pero para efectos internos de la sociedad mercantil se tendría que iniciar un juicio intestamentario, si no hubo testamento, para que sea la albacea la que en su momento determine lo que proceda, ya sea que se adjudique a un tercero o un familiar, etcétera, o que a título gratuito o oneroso ponga a la venta esas acciones a cualquiera de los socios. Se llama el derecho del tanto, pero se tendría que llevar a cabo a través de la persona que queda en resguardo, digamos, de toda la masa hereditaria, ¿no? Y en ese sentido, ya con esa información se tendría que protocolizar y darle aviso inmediato al fisco. De lo contrario, está en una situación irregular y se ganarían una multota en términos de lo que dispone el artículo 27. Y si eso le aderezamos el tema del 69B, pues tendrían que tener el domicilio localizado, y si están ilocalizables, la autoridad podría revertir contra cualquiera de los directivos o administradores o incluso en contra de cualquiera de los accionistas de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto también importante. No sé si le contesté su pregunta. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que todo, felicitar al maestro Pedro Larios y a la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Gracias, maestro, es un honor que usted haya sido mi maestro y es un honor a todos los panelistas que tienen ahí al frente. Como siempre, es enriquecedor tomar cada día más de conocimientos y nunca se termina de aprender, como dijo bien el doctor. Yo me quedé con una duda, doctor. Mire, hoy en México está sufriendo tantas transformaciones en plataformas que hoy en día ya no se sabe ni qué es la verdad ni qué es la mentira. Yo partiría desde ahí, qué es una verdad y qué es una mentira, porque hasta entre nosotros mismos depende del lado que vamos a litigar. Si estamos en contra, vemos cuál es el favor. Si estamos del otro lado, también vemos cuál es el favor. A mí me llamó mucho la atención acerca de las pruebas. Usted mencionó algo, cuando se va a presentar las pruebas y el juez o el ministro no las revisa y se deja llevar por las pruebas que se presentan, si él no tiene la experiencia o el tiempo o no se quiso dar el tiempo porque sabe que ese caso que va a litigar a lo mejor es a favor de que él le convenga que su cliente gane, porque ya hay algo ahí, porque sabemos que a veces también, aun siendo una mayor autoridad, se prestan a ciertas circunstancias y pierde del otro lado el otro cliente, ¿no? Siempre me he quedado con la duda, ¿cómo debemos de manejar esa parte? Porque si no sabemos qué es la verdad y la mentira, ¿en qué momento determinado nosotros como litigantes, abogados, dónde queda la honorabilidad de nosotros mismos?
y me encantó ese tema que mencionó, doctor. Gracias. Gracias, qué amable. Bueno, ya se metió en temas filosóficos, éticos, jurídicos, y efectivamente hay que recordar que quien gana juicio quizá a veces no es el que tiene la verdad, además de que no hay verdad absoluta, pero va a ganar el que ofrezca las pruebas más convincentes. Ojo, caso J. Simpson, ahí se lo dejo en la mesa. Y en ese tenor entonces el contribuyente tendría que ofrecer en este caso, y ya llevándolo a juicio de nulidad, pues las pruebas pertinentes que a través de las cuales o mediante las cuales demuestre y acredite lo que ahora se conoce como materialidad, es decir, demostrar la sustancia jurídica y la sustancia económica a través de todas aquellas documentales tangibles donde demuestre que sí existió ese bien, ese servicio y que se entregó. Desafortunadamente, la autoridad, para efectos del procedimiento administrativo, la autoridad no está en la jugada, la autoridad no se dedica a esa actividad económica, a ese modelo de negocios, tal vez ni lo conozca. Y si le adereza a ello que en 2020 tuvo un boom el tema del Internet y que hubo nuevos modelos de negocios, tal vez la autoridad no esté al día. Déjele comento brevemente que antes de que estuviera el 69B conocí un empresario muy joven que desde su computadora traía mercancías de China, compraba mercancías de China, contrataba un almacén, contrataba el agente aduanal, contrataba al transportista y llevaba a cabo simulación de operaciones, no, necesitaba empleados, no, tenía secretaria, no, y le entregaba a las tiendas departamentales. El elaborar bajo un criterio atrás de un escritorio sobre las rodillas lo que la autoridad cree que procede, tiene los riesgos que estamos señalando. No sé si este empresario siga llevando a cabo ese tipo de actos en ese sentido, pero si los llevara a cabo, a pesar de que él cumpliría con todo, la autoridad diría no, te falta personal, te falta activos, y en ese tenor ya más exagerado el tema, entonces ¿cuál es el parámetro en el que se basa la autoridad para decir que necesito más personal, más activos, más infraestructura? En un asunto que me tocó ver, el cliente se dedicaba a subir información a lo que le llaman la nube y tenía 4 empleados y 4 computadoras muy potentes. Llegó la autoridad y dijo no. Sarcásticamente digo que ha de haber abierto la ventana y dijo pues no hay ninguna nube, aquí no se sube nada, ¿no? La autoridad señaló que era insuficiente el personal y las computadoras y dijo que no cumplía con los requisitos. Mi pregunta sería ¿con base en qué elementos si la autoridad no tiene un parámetro de ese modelo de negocios? Entonces quizá la clave está en quién es el que está haciendo la valoración y si esa persona, ahí lo dejo en la mesa, realmente tuvo la expertise, el conocimiento, la especialidad para poder llevar a cabo ese juicio de valor. En caso contrario, la autoridad entonces estaría cayendo en una situación meramente subjetiva, sin un parámetro de referencia y por supuesto determinando valoraciones indebidas, inexactas, además de la debida valoración a través de la relación adminiculada y pormenorizada que debe llevar a cabo la autoridad en esos sentidos. Esa sería mi respuesta. Gracias. Una señorita, perdón, tenía una pregunta. Bien, no se arrepintió. No, ahí está. A ver, por favor, pasa el micrófono. Bueno, muchas gracias. Les damos las gracias por esta información. Mucha gente, incluso que estamos inmersos en el estudio del derecho, desconocemos lo fiscal. En lo personal, es muy interesante porque todos estamos sujetos a lo fiscal, es decir, a la contribución para el Estado. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos adquirir su libro? Y así como que recomendaciones a grandes rasgos para estrategias de algo que no existe. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el lavado de dinero cuando no se cumplen con cosas fiscales elementales y como que el Estado nos espanta con esos delitos que sí son perseguibles y que pone a temblar a las empresas y más aún a la gente inmersa de las empresas. Yo algún tiempo me dediqué a corporativo y para mí era muy preocupante
me tuve que ir a INACIPE a un diplomado de lavado de dinero, pero realmente es muy corta la información para todo el tema tan estratégico que hay. Entonces, ¿qué recomendaciones daría usted como para que se dé una embarrada más amplia de todo este proceso que es preocupante? Muy amable, pues es una pregunta que trae como 10 preguntas, con todo gusto. Hay que recordar que el lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes son como Hugo, Paco y Luis, van pegaditos siempre. Nos queda claro que lo que le denomina despectivamente el legislador como los factureros, pues sí es la delincuencia como tal, y el EDO es el que oye el canto de las sirenas y cae en esa tentación de comprar 1, 2, 3 facturas, y acabando el año ya tiene 200 facturas y ya no sabe qué hacer. Pero también las empresas fachadas se prestan al tema del lavado de dinero, al 400 bis del Código Penal Federal. Y en este contexto, bueno, pues como ya lo apuntábamos hace rato, el tema de la prevención, saber cuáles son esas actividades vulnerables, tener un estudio, una preparación sobre ese tema. Comentaba que si bien es cierto la autoridad utiliza indebidamente, ilegalmente e inconvencionalmente la inteligencia artificial, ¿por qué me atrevo a decir todo eso? Porque díganme en dónde está el fundamento constitucional de la utilización de la inteligencia artificial. Ha habido colegas, aunque usted no lo crea, de Ripley, que da conferencias alabando, qué maravilla, la autoridad utiliza la inteligencia artificial, wow, qué bien, aplausos. ¿Y dónde está? No quedamos que el 16 constitucional establece el principio de legalidad. Oye, es que utiliza algoritmos, sí, ¿en qué parte de la ley le permite utilizar algoritmos? Bueno, pues si le utiliza autoridad, ¿qué les limita a ustedes utilizar la inteligencia artificial? Hay plataformas que en 5 minutos les puede arrojar la información de sus clientes, proveedores, amigos, novios, novias, no nada más clientes, proveedores, están simulando operaciones inexistentes. Y en 5 minutos se pueden prevenir de ese riesgo. ¿Por qué no lo aplicamos? Lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, en días pasados daba un curso en donde el 17H bis dice que el contribuyente tiene que llevar a cabo la aclaración o en su momento acreditar las pruebas. Y llegan los contribuyentes, híjoles que ya le hice la aclaración y no me contesta, ay, no me contesta. ¿Y quién le prohíbe a usted que haga 10 aclaraciones más? Es que no me contesta, ¿qué hago? Pues mándale otro. No me contesta, pues mándale. No te contesta, qué bueno, está violando la Constitución, qué maravilla. Entonces, lo que no está prohibido está permitido, hay que ver todas esas opciones, hay que ser preventivos. Oye, llegó un cliente y está medio raro, trae 10 sombrerudos de 200 kilos, dice que viene de Culiacán. No, espérame tantito, no, pues déjamelo checo, investigo. Tengo un amigo, ya con esto cierro el comentario, que se dedica a arrendar bienes inmuebles y llegó él checa todo, ¿no? Que cumpla sus obligaciones fiscales y demás, ve la escritura pública y dice, oye, el representante legal vive en una zona marginal y todos los demás socios viven en las lomas y lugar así, como que me suena medio raro, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, desde esos pequeños detalles, además, como bien lo hacen, hasta lo hizo mi esposa cuando me conoció, pues googlear al contribuyente, por amor de Dios, ¿no? Entonces, hay que ser más creativos en eso, prevenir, establecer reglas e incluso, ya con esto cierro, establecer protocolos para la atención de las autoridades. Como una secretaria que llegaban los auditores del SAT y me hablaba por teléfono y decía, es que están los del SAT. Sí, pero no pasa nada. Es que están aquí afuera. Sí, tranquila, pues el auditor también es psicólogo y va a pensar no sé qué cosas con sus exclamos, ¿no? Sí, ya están haciendo de las suyas estos, ¿no? Entonces, la prevención, prepararse, actualizarse y decirle también al contribuyente, a los empresarios, y es que eso no se puede hacer, pero tengo 20 años haciéndolo, pues tienes 20 años haciéndolo mal o lo actualizas. Es que yo no me importa, no me interesa la razón de negocios, pues te tiene que interesar porque si no te vas a meter en problemas o si no te llevo unos cigarritos a la cárcel, tú dime qué prefieres. Ándele pues, esa es mi pregunta. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos en línea? No, 0 preguntas en línea. Bien, voy a aventar algunos anuncios parroquiales previo a cerrar el evento, si me lo permiten. Sí, los invitamos a que adquieran
la obra que aquí se presenta y otras obras que nos hace favor el doctor Juan Raúl de traernos. De veras que sus obras, no es porque sea mi amigo, pero son oro molido. Aprovechen para que se tomen la foto con él, ¿verdad? Y les haga la dedicatoria respectiva. En ese mismo sentido, los invitamos a que nos acompañen a brindar con nuestro amigo y querido doctor Juan Raúl López Villa y a compartir algunos bocadillos que amablemente nos hace favor de compartir. Previo al brindis respectivo, quiero comentarles que la noche de ayer, ¿verdad? Estuvimos festejando aquí mi amigo y su servidor, ¿sí? Y nos hizo favor de acompañarnos la dama, pero se le pasaron las copas. Fíjense cómo quedó la dama, por favor, pon a bailar a la dama. Bien, no les muestro el video de cómo bailó su servidor ni mi amigo el doctor, ¿verdad? Porque eso forma parte de nuestra privacidad. Así es. Bien, vamos a hacer el brindis, si me lo permiten. Sí, por mi amigo el doctor Juan Raúl López Villa, porque Dios te guarde muchos años, amigo, y nos sigas obsequiando más de estas maravillosas obras. Salud. Salud.